Buenos días, hoy es miércoles 17 de septiembre del año 2025. Transmitimos desde Cuenca, Patrimonio Cultural de la Humanidad. A esta hora saludamos y damos la más cordial bienvenida al doctor Felipe Delgado Jara, abogado en libre ejercicio. Felipe, buenos días. Gracias por aceptar la invitación. El tema de Quinzacocha, entiendo que ayer usted también se sumó, como nos sumamos cientos de miles de cuencanos y ecuatorianos a esa enorme manifestación, esa marcha en defensa del agua, y que fue algo histórico, ¿no? Ojalá entiendan los depredadores cómo vivió la marcha, Felipe. Por ahí comencemos. Bueno, diré que me emocioné mucho, hubo actitudes de la gente espontáneas, generosas, y uno al observar como un pueblo que se siente amenazado salió por sus fueros a decir basta ya. Esa fue mi apreciación de la marcha, aparte de multitudinaria y todo eso, y que venció, pienso yo, a los organizadores, venció a quienes querían encabezar o a lo mejor hacer de figurete. Y yo creo que la marcha sobrepasó en eso todos los límites. Perfecto. Vamos de la marcha, Felipe, al tema que usted conoce, el tema de los documentos. Ya tenemos conocimiento que durante años se forjaron documentos, se alteraron datos. No, las autoridades fueron cómplices de este tema. Quisiera, por favor, que nos explique en detalle. Ahora, ¿por qué Felipe ahora, por qué ahora la denuncia y no antes? Bueno, nosotros en el debido momento señalamos, no solamente que hicimos la denuncia, sino que hicimos incluso una acusación formal en la corte. Tengo en mi documento aquí al juez primero de lo penal. Nosotros le denunciábamos en primera instancia de que había una invasión de los terrenos por parte de la compañía Ayamgol. En ese entonces, de 120 habían crecido a 168 hectáreas. Este dato es importante porque de pronto resulta que en el Azuay son los terrenos más elásticos del planeta. Ahora ya se habla de cerca de 260, lo que daría cuenta, además de todo, esta manipulación de límites, esta manipulación de documentos. Y entonces, en ese entonces nosotros decíamos que era imposible eh, que se dé este tipo de crecimiento y que además estaban a 4 kilómetros de los datos. Pero no nos quedamos solamente ahí. Nosotros fuimos a la Asamblea Nacional. Tengo en mis manos los documentos y la denuncia. Aquí tengo 10 de abril a la Asamblea Nacional. Dijimos, señores, las mineras están invadiendo, y no solo en el caso de Cuenca con el terreno referido, también con los terrenos en Girón. Allí de 200 hectáreas tenían catastrado 348 en forma idéntica a la de Cuenca, no en el territorio donde correspondía, sino se habían movido 2 kilómetros hacia el norte, con algo más grave en el caso de Girón. En el caso de Girón compraron la propiedad a Jorge Jarrín Ochoa y habían hecho un convenio con un programa de forestación, el Profafor, que entiendo que era de los holandeses, y allí sembraron pinos. Cuando compra la compañía, misteriosamente estos terrenos o este bosque se incendia, desaparece, y aparece luego un bosque pequeñito cultivado en otro lado, como quien dice, para prueba. ¿Por qué nos atrevemos a decir nosotros esto? Porque tengo aquí también el documento del Profafor. En la ciudad de Quito se había celebrado entre Jorge Jarrín Ochoa y el programa Face Deforestación, Profafor. Este bosque desaparecía. Este era un hecho, pero lo importante de este bosque es algo, tiene los planos de dónde iba el bosque dentro de la propiedad, además que tenía georreferenciación, es decir, había una prueba plena de que el bosque estaba ubicado en un sitio y no en otro. Entonces, cuando nosotros decimos en Cuenca
en avalúos de catastros crece ahora ya de 100 a 260 metros, de 120 a 260, resulta que en el Cantón Girón pasaba cosa idéntica en avalúos de catastros, Claro, se lo catastraba a nombre de Jorge Barrera Cascante, el gerente de la Yangol. Mire, aquí está el documento de Girón. Y aquí tengo yo la escritura de lo que compraron a Jorge Jarrín, 200 hectáreas. Y aquí señalan que tiene 346,86 hectáreas. Es crecieron, decir, era crecieron. un mecanismo doloso. Pero ese, Claro, crecieron, pero Felipe, ¿por qué es importante estos dos datos? siga, Felipe, siga. Sí, dígame nomás. Digo, crecieron misteriosamente, Digo, crecieron ¿por como qué es por arte de importante estos magia. dos datos? Claro, qué Mandrake ni Qué qué mandrake ni ocho eh, puertos. claro, resulta que las compañías tenían puertas abiertas en los municipios, en catastros, para hacer lo que a bien tuvieran, porque recordemos que vivíamos una época de que la minería va porque va. Entonces, La minería en esa revolucionaria. lógica, los municipios, súper, claro. Yo recuerdo, claro, y yo esta denuncia la hice aquí en la Asamblea Nacional a Alberto Acosta, digamos, dirigida a él, tengo la presentación. La fe de presentación también aquí tengo, Alberto Acosta. Conversamos con el arquitecto Cordero, le expresamos, nos fuimos donde Galo Chiriboga, en ese entonces ministro de Minas y Petróleos, aquí está la fe de presentación, y denunciábamos la escritura de Víctor Leonardo Castro, que ahora fue noticia y escándalo en Cuenca, y también la de Girón, y les decíamos, ¿qué pasa? Esta escritura de compra-venta Jorge Jarrín Ochoa. Es decir, cuando usted me dice, ¿y por qué ahora? No, no es ahora. Lo que Perfecto. pasa era que era como hablar al viento y además se buscaba, como quien dice, neutralizar o desaparecer cualquier indicio de que esté contra la minería. Más o Felipe, menos como cuando vemos en la prensa de hoy, la marcha de ayer no está en la prensa nacional, sí, sí, perfecto. entonces Sí, Felipe. probablemente en Guayaquil no Entonces, existe el universo. estamos hablando de un silencio cómplice, de un complot para alterar documentos, para forjar documentos, para hacer aparecer y desaparecer las cosas. Claro, una cosa muy triste, pero además lo importante de esto es a dónde se mueven, por qué se mueven. Ellos se mueven como para armar un callejón para donde ellos van a explotar las minas. Yo tengo los planos de la época, porque me permití en ese entonces levantar los planos y todas las circunstancias y le voy a enseñar, como por ejemplo, de la propiedad de Cóndor Coles, que era acá de Jarrín, suben acá, en el plano. Y lo que era acá del Durazno, del señor Castro, se pasan hacia otro sector y entre los dos sectores arman, quizás la pantalla no me ayuda mucho, pero entre los dos sectores arman un callejón en la Boca Mina y a su vez van en ese entonces construyendo los campamentos y lo que es más grave, estaban en las fases de exploración, pero la exploración no es así nomás, pues la exploración le mandan unas brocas 300 metros de profundidad, es Claro, decir, ya existe un daño de hecho realizado en esos terrenos. claro. Y esa exploración hizo a Yangol en aquella época con el visto bueno de los correístas revolucionarios que bajaron del cielo. Claro, tenían los representantes, los de la coordinación 6, entiendo que era acá de Minas, pues las denuncias de nada servían. Pero no solamente eso, recordemos que no era solamente el ministerio, no era la Asamblea Nacional, tuvieron Claro. alcaldes, tuvieron concejales, es decir, existía todo un aparato Hasta como la, para decir la Felipe, minería va porque va. hasta la justicia metió mano. Recordemos que en esa época Alexis Mera prohibía de que se dé paso ninguna acción de protección en contra del Estado por bajo la pena de destitución al Con juez que amenazas, sí. acate aquello. Sí, 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 totalmente. Entonces, en esas circunstancias era muy difícil moverse, éramos prácticamente indefensos y poco a poco ellos seguían avanzando y con cierta prepotencia incluso.
Y también era llamativo, había otros sectores, porque en esa época la onza de oro valía $260, ahora vale 3.500, pero ya con 260 las codicias se despertaron, pues eso era una cosa evidente. Aparte de que el silencio y la complicidad por la inacción de las autoridades, también empezaron otro tipo de invasiones en los alrededores, que eso también se debería investigar, por supuesto, ahora. ¿Quién accede a las tierras de cuántas hectáreas? ¿Con qué documentos? A ver si son lícitos o son ilegítimos. Entonces, en esa lógica, yo sí creo que existe una gravísima responsabilidad como usted señala, de una política de Estado que, como bien indica, corresponde a una organización política que decía que iban a hacer el mandato minero, que el agua no en las fuentes de agua, que el agua no, digamos que la mina no en el páramo, y en esa lógica decían que van a quitar las concesiones. Efectivamente quitaron las concesiones, pero se olvidaron de las más grandes, se olvidaron de las que estaban las transnacionales, se olvidaron, aquí esta es la prueba, en el caso de Quimsacocha, que para mayor confusión también le cambiaron de nombre, era a Loma Larga. Entonces, yo sí creo que ha habido un manejo contrario a los intereses, en este caso concreto de la SOAI, porque esta afección no solo es a Cuenca, Cuenca ha reaccionado en defensa de sus ríos, pero ahí está la quebrada del río digamos, del Alumbre, está del río Cristal, eso va hacia el Jubones, esas aguas irán hacia el Oro, afectarán los bananos de exportación, es decir, es todo un conjunto de daños que conlleva esto. Entonces yo sí creo que ha habido lamentablemente un silencio, una lógica de dejar hacer, dejar pasar a la minera. La Ya. minera, pues, según relatan, y recordemos por qué nace también en estos últimos días el escándalo, nace por funcionarios que se contradicen, que se entreacusan en la oficina de avalúos y catastros de la Municipalidad de Cuenca, y donde dicen que permitieron estos avalúos, estos catastros eh, a órdenes, diremos, de la minería. Y luego uno acusa, luego se ponen entre los alcaldes también a conversar y a contradecirse y a discutir, pero esto es desde mucho antes. Tienen nombres los alcaldes. ¿Cómo es que en una época de Marcelo Cabrera existía el avalúo a nombre de una familia? Luego hubo, como quien dice, apagones, así como el Tribunal Electoral, daños de las computadoras, de los discos duros de avalúos, y cambiaron también los avalúos. Hubo la época de Paul Granda, donde también la minería va porque va, y que para que vean que no van a dañar, démosle 3,5 millones con un cheque gigante en la Plaza del Carbón para que indemnicen a los vecinos y cuiden las quimsacochas. Nunca dieron a los propietarios, fue un Un show. show montado, Dicen un show que bien montado, no, falso, o al falso. menos en Corrillos he oído, de que dieron solamente una hacienda que estaba en forma tangencial, no en esos territorios, por $600,000, y que luego en otras administraciones incluso devolvieron el dinero porque eran muy confusas las escrituras. Han pasado 20 años y hasta ahora sigue la confusión. Como quien dice, si no puedes convencer, confunde. Eso es lo que ha venido haciendo la minera, buscando confundir, causando un gravísimo daño moral, me atrevo a decir yo, a la ciudad de Cuenca, pensar de que un día pueden contaminarse las aguas, que pueden Felipe, dañarse lo que bebemos, lo que vamos. Felipe, usted menciona a tres jueces en ese momento que conocieron de la denuncia, que conocieron los documentos, pero que seguramente callaron, no hicieron absolutamente nada. A ver, a ver, con nombres también, porque es importante eso. A ver, en primer lugar, la denuncia penal que nosotros llevamos en esa época la conoció el doctor Miguel Arias. Él aceptó y dijo, hay invasión aquí en la ciudad de Cuenca, en el sector de aquí, de donde los terrenos de Víctor Leonardo Castro. En segunda instancia, dijeron, cambiaron el tipo penal, porque así dice incluso en una resolución de casación que cambiaron el tipo penal, y dijeron, no hay invasión. ¿Quiénes dijeron? Curiosamente, el padre del subsecretario de Minas de esa época, que era el doctor José Serrano, ya fallecido, estaba el doctor José Vicente Andrade,
y la doctora de apellido Shinton. Es decir, fue un tribunal que dijo, no, no, no hay invasión. Y yo me permito decir los nombres porque es la verdad, es la realidad. El que siguió el juicio en ese entonces era yo y estuve en la audiencia. Claro. Y dijeron, no hay invasión, aquí no ha pasado absolutamente nada, todo está bien santificado. Claro, pero además entraron en forma enmascarada, entraron a nombre de Víctor Leonardo Castro. Que a ver, ¿y qué hacía Víctor Leonardo Castro? Supuestamente esta persona ocupaba estos territorios, que ahora ya se sabe que están a 4 kilómetros, no hay discusión, de donde verdaderamente tenía, y hacía una servidumbre de uso y también tenía una promesa de compra-venta celebrada en Quito desde el año 2006. Y entonces nosotros en el 2008 le demandamos por la invasión y resulta de que, claro, él tenía estas servidumbres para que empiecen las construcciones de la minera. Es decir, la minera no arriesgaba. Decía nosotros como quien explicando en forma figurada, como para mayor entendimiento, estamos arrendando nomás, pues, si nos dijeron que era allí, pero ya con las sentencias de los jueces, o previo a ello, ya sabiendo la resolución, en marzo del 2008 ellos ya en Quito asimismo ya hacen las escrituras, lo que no se conocía acá perfectamente en la ciudad de Cuenca, es decir, era como una práctica bien hechita que Ujú. entiendo que hacen en otras partes del planeta y en otras partes cuando se invaden las tierras. Ahora Felipe, entiendo que habrán juicios, alguien tendrá que responder por toda esta maraña, autores, intelectuales, cómplices, encubridores. Debería haber, por supuesto, juicios de distinto tipo. Primero, debería haber la ciudad, lo que más le interesa van a ser los reclamos administrativos, que debería hacerlo directamente el municipio de Cuenca, si es que no es parte, si es que no fue cómplice en decir, señores, ustedes han hecho concesiones mineras en territorios que han estado agrandados y que no corresponden a esta concesión. Esto sería suficiente para que se caiga la concesión. Aparte, obviamente, de los estudios ambientales y todo, pero que no se dé largas al asunto. Ayer ya escuchaba que iban a traer a unos súper sabios, es que para que den los informes. No, señor, existe la documentación directa, no pasemos tiempo. Como bien dicen los campesinos, tienen 8 días, señores, para bajarse las concesiones. Los municipios tienen los documentos. Ahora, con GPS, cuando nosotros hacíamos esto, era posible determinar dónde. Ahora existe equipos como los RTK que le permiten una precisión con milímetros de los territorios. Entonces, primero debería haber un reclamo administrativo, porque no es solamente de decir abajo, la minería, todo el mundo abajo, pero señores, ¿qué hacemos? Pues, ¿a dónde? ¿Cuál es el paso siguiente? Y dentro de los, como usted bien señala, debe haber juicios también de tipo penal, pues. A lo mejor existe acciones colusorias, eso tendrán que determinar los fiscales que se hicieron en dos o tres para perjudicar a los dueños, para perjudicar a la ciudad, para permitir todo este daño. O sea, esta manifestación, si bien no dieron, como en otros lados, sándwiches, colas, ni hubo pagos, pero sin embargo, mover 100.000 personas, eso significa cientos de miles de dólares que cada cuencano puso en su bolsillo, tomó el bus, unos, otros vinieron a pie, otros hicieron letreros. Eso es un costo, Claro, ese es un daño moral que sufría y eso es una reacción a esa circunstancia que la ciudadanía le costó un mediodía de trabajo también. Dejaron algunos hasta anclándose para estar en la marcha. Eso es un costo, eso es una muestra del daño moral que venía sufriendo la ciudad, a la que le ignoraban incluso su decisión en las urnas, es decir, claro. no se toca Fue Quincocha, no se una, tocan los ríos. Felipe, fue una marcha histórica, multitudinaria, porque el pueblo se cansó de tanto abuso, de tanta sinvergüencería, de tanto descarado que hacen y deshacen con el dinero del pueblo, manejan a su antojo. Allí estuvieron alcalde y prefecto pretendiendo ser los líderes de la manifestación, los promotores, pero el pueblo sabe de qué pata cojea cada uno.
Claro, es una situación histórica donde además se debería señalar que vencieron las expectativas de los organizadores, porque hay gente que ha luchado varios años, hay gente que ha estado convocando, que muy respetables todos, y la gente tenía esa adhesión de defensa del agua. Luego aparecieron, claro, a decir de que por poco son los convocantes y los dueños de la marcha, sobre todo ya después de ver los 100.000, entonces dicen, hasta nos agradecen porque pareciera que hemos ido donde el gran jerarca o donde a la realeza a decir, sí, sí, venimos por usted. No, señor, en eso tiene razón usted. Es histórica porque además vencieron a las direcciones, vencieron a las autoridades, vencieron todo tipo de cálculos y la gente reaccionó de por sí diciendo, ya basta. Basta de que nos estén aquí amenazando con dañar nuestras aguas. Basta de esta manipulación. La gente se ha asqueado también de este otro tipo de procedimientos de apropiación de tierras y ese tipo de circunstancias. Yo creo que todo eso, e incluso algunas que no se dijeron, pero que en silencio también la masa se expresó su repudio a lo que viene viviendo con las autoridades nacionales e incluso locales. Yo creo que todo eso estaba presente y haría mal quien quieren decir, eh, soy el dirigente de esta marcha. Sí fue notorio de que desde que llegaron por todos lados, no era solamente donde se convocó y que además hasta se entrecruzaron las marchas, diremos, había un sendero que fue superado por la cantidad de gente y a su vez, como hubo otros sectores que dijeron que no sea político, etcétera, también la gente llegaba a San Francisco y se dispersaba, no se quedó toda la gente en la concentración, como dijo, ya nos vieron, ya saben que reclamamos, o a lo mejor tenían trabajo y se fueron, pero esto era como para llenar 3 veces la plaza de San Francisco, pues toda la marcha. También se dio ese tipo de cosas. Y entonces yo sí creo que quedan lecciones que debemos aprender todos y que obviamente a veces es Sobre necesario todo, salir por nuestros propios fueros y eso fue lo que pasó. Sobre todo, Felipe, que haya justicia, ¿no? Justicia y que los responsables paguen. Claro, yo siempre sé decir, no hay mejor carburante, no hay mayor más gasolina para una chispa que la injusticia. Eso es lo que le enerva a la gente, eso le hace reaccionar. Y cuando le golpean al débil, incluso la reacción es mayor. Y en este caso, pensaban que están 5 ciudadanos, 10 ciudadanos. La gente dijo no. Si les tocan ahí, somos todos, en definitiva. Entonces yo creo que eso conmovió incluso en la marcha. A mí, sinceramente, me llamó la atención todo esto. Bien, Felipe, gracias. Eh, en los próximos días le pediré un nuevo espacio, Felipe, para abundar en detalles, algunos detalles que quedan pendientes sobre los documentos. Sería bueno que la gente conozca de primera mano. ¿Qué le parece? Gracias y a la orden, incluso yo unos 4 documentos circulé siquiera entre unos 50 periodistas, porque dije, si eso tiene que ser público, que la gente conozca. Y lo que tengo a la mano, planos y otras circunstancias, incluso parte de un relato que podría tener que no consta escrito, lo puedo hacer, pues, o sea, no era no es que esto ya se acaba ahorita, como bien dice usted, debe haber responsables y también obviamente la tranquilidad de la ciudad de que no va a haber la minería. En Perfecto, eso estoy a la perfecto. orden. Ojalá pueda tener una copia, Felipe, de los documentos para poder escribir sobre este tema con detalles, con fechas, con números. Claro, habría que hacer un cronograma con números, viendo quiénes, qué, las responsabilidades de las autoridades, llámese alcaldes, llámese ministros, llámese legisladores, llámese presidente de la República. Yo creo que esto es realmente para meditar y ver este manejo, ¿cómo diré? Pues grosero, contrario a la ciudad. El hecho, por ejemplo, que se quiera ignorar a nivel nacional esta marcha de ahora es ya, enhorabuena, existen las redes y estamos en estas circunstancias, pero hace años también lo hacían, no es la primera vez. Yo recuerdo cuando subió la gasolina contra Febres Cordero,
Cuenca se levantó. Claro, no como ahora, pero se hicieron las barricadas, se destruyó, se quemó el globo. Acuérdese, una marcha multitudinaria cuando falleció un trabajador justamente electrocutado ahí en el Claro, globo. Y en las claro. noticias nacionales no pasaba nada. Pero Así son Felipe, viejas prácticas. como esta marcha, como la de ayer, ninguna, Ah, no, pues, no, no, la de ninguna. ahora es una cosa realmente súper importante. Además, demostrar de que una marcha no tiene que ser violenta, pues. Ujú. Si la violencia, no, la radicalidad no significa necesariamente violencia. Cuanto ir a la profundidad de las cosas, cuando ir a las raíces de las cosas, esa es la radicalidad. Y Cuenca tuvo esa radicalidad ayer, sin lanzar una piedra, sin hacer ningún tipo de daño de los bienes, totalmente con su imaginación, Fue fue una, radical. fue una marcha pacífica, llena de alegría, con música, con mensajes, pero fue una marcha contundente con el mensaje. Por supuesto, con arte, con picardía, hasta diciendo sin agua no hay canelazo, había un lechero por ahí. Había Bien, gente que dio, como quien dice, dio amplitud a su iniciativa. bien. Gracias por la información al doctor Felipe Delgado Jara, abogado en libre ejercicio. Felipe, gracias, que tenga un buen día. A usted, hermano, un gustazo y muchas gracias.